Hay cosas que uno no cuenta porque tiene miedo de que le crean. Y hay cosas que uno no cuenta porque tiene miedo de que no le crean. Esto es de las segundas. Trabajo con la madera desde los 20 años. Conozco el bosque como conozco mis manos, sus ruidos, sus silencios, sus mañas. No soy hombre de sustos fáciles. Por eso lo que pasó aquella noche en la cabaña del Altico todavía me pesa. Todavía me lo pregunto. Era enero. El peor enero que recuerdo en esa zona. La cabaña está a unos 40 minutos del pueblo por camino de tierra, y cuando nieva se convierte en otra cosa, en una isla. Había subido a pasar 3 días cortando pino en la ladera norte. Lo normal. Llevaba leña apilada hasta el techo del porche, comida para una semana, y no tenía ninguna razón para sentir lo que sentí esa noche. La tormenta llegó al anochecer, sin aviso. El cielo se había puesto de ese color sucio que uno aprende a respetar con los años. En media hora ya no se veía nada por la ventana. Solo blanco y oscuro mezclados, y el viento golpeando como si quisiera entrar en todo. Puse más leña en la estufa. El olor a resina quemada llenó el cuarto, eso siempre tranquiliza. Me senté con un café y escuché el ruido del temporal, el pino que cruje, la madera de la cabaña que trabaja, el viento que busca grietas. Sonidos que conozco. Sonidos que no me molestan. Pero entonces empezaron los golpes. Y lo que pasó después cambió la manera en que miro los bosques. Al principio pensé en una rama. Uno siempre piensa en lo más simple, y lo simple suele tener razón. Un golpe seco sobre el tejado, luego otro más. Rítmicos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Las ramas no golpean así. Me levanté. Miré el techo como si pudiera ver a través de él. El frío me entró por los pies en cuanto me alejé de la estufa, ese frío húmedo que se mete en los huesos aunque lleves calcetines. Apagué la radio para escuchar mejor. 3 golpes. Pausa larga. 3 golpes. Salí al porche con la linterna. El viento me cerró los ojos al momento. La nieve caía horizontal y el haz de luz no servía de nada a más de 3 metros. No vi nada en el tejado. No vi ramas encima. Solo el sonido, que siguió mientras yo estaba ahí parado, mirando. Entré. Me dije, es el viento. El viento hace cosas raras con la madera vieja, con las chapas, con lo que sea. Me lo creí a medias. Fue entonces cuando vi las huellas. Antes de entrar, sin saber por qué, giré la linterna hacia el lateral de la cabaña. La nieve nueva cubría todo, limpia, sin tocar. Excepto en una línea que venía del borde del bosque, en dirección a la puerta. Huellas. Grandes. Con una separación regular entre ellas, como de alguien que camina despacio y con peso. Las seguí con la linterna desde donde estaba, sin moverme. Terminaban justo delante de mí. En el umbral. En el punto donde yo estaba pisando. No había huellas de vuelta. Entré. Cerré con llave. Cerré también el pestillo de arriba, ese que casi nunca uso. Me quedé mirando la puerta durante un rato que no supe medir. Los golpes en el tejado habían parado. Eso fue lo peor. Que pararan justo entonces. Porque el silencio que vino después no era un silencio normal. No dormí. Estuve sentado frente a la estufa con la linterna en la mano hasta que el gris de la mañana empezó a entrar por la ventana. Cuando hubo suficiente luz, abrí la puerta. Fuera todo estaba quieto. La tormenta había pasado. El bosque parecía otro, cubierto y callado, con esa belleza fría que tiene la nieve cuando nadie la ha tocado todavía. Las huellas seguían ahí. La nieve de la noche no las había borrado del todo. Se veían, difusas, pero se veían. Rodeé la cabaña. Miré el tejado desde todos los ángulos. No había ramas caídas. No había marcas. Nada que explicara los golpes. Entré a hacer café. Y lo vi. Sobre la mesa, al lado de la taza que yo había dejado la noche anterior, había una piedra. Pequeña, gris, del tipo que hay en el cauce del río que baja por la ladera. Una piedra cualquiera. Pero yo no la había metido. Yo no tenía ninguna piedra. La ventana estaba cerrada. La puerta había estado con llave y pestillo toda la noche. La cabaña tiene una sola habitación. No hay sótano, no hay desván. Estuve mirando esa piedra mucho tiempo. Me dije, se cayó del bolsillo de la chaqueta. Me dije, la traje sin darme cuenta.
Me dije todas las cosas que uno se dice cuando no quiere llegar a donde el pensamiento lo lleva. Pero los bolsillos de esa chaqueta los vacié yo mismo al entrar, y lo que tenía estaba todavía encima de la silla, las llaves, los guantes, el teléfono sin cobertura. La piedra no era mía. Bajé al pueblo ese mismo día. No terminé los 3 días de trabajo. Dije que el temporal había complicado las cosas, y era verdad, aunque no de la manera que dejé entender. Nunca volví a quedarme solo en esa cabaña de noche. Hay gente del pueblo que dice que en esa ladera pasaron cosas hace muchos años. No voy a repetir qué cosas, porque no las sé con certeza y no quiero inflar lo que ya de por sí me pesa bastante. Lo que sé es lo que viví. Los golpes. Las huellas. La piedra. A veces pienso que hubo una explicación para todo aquello y que simplemente no la encontré. Pienso eso y me quedo más tranquilo durante un rato. Pero luego pienso en cómo pararon los golpes justo cuando entré. Y no me quedo tan tranquilo. Hay una pregunta que me hago cada vez que arranco el camión en invierno. ¿Y si esa noche no hubiera parado nadie? Llevo 17 años en la ruta. He visto de todo, camiones volcados, ciervos en la calzada, tormentas que borran el mundo en 10 minutos. Soy hombre de pocas palabras y menos imaginación. Lo que me pasó en la carretera del norte hace 3 inviernos no encaja con ninguna de las cosas que sé. Y lo sé todo sobre carreteras. Era febrero. Una de esas noches donde el frío no avisa, simplemente llega y se queda. Había salido de la planta con carga completa a las 9 de la noche, con intención de llegar al depósito antes del amanecer. La ruta la conozco de memoria, 180 kilómetros de carretera nacional con 3 salidas y poca señal de teléfono a partir del kilómetro 70. A las 11:30 reventé una rueda en el peor tramo. El camión se echó hacia la derecha con ese tirón que conoces antes de entender qué pasa. Paré en el arcén. Fuera, temperatura bajo cero. Dentro, el motor siguió dando calor un rato, y yo me quedé sentado con las manos en el volante escuchando el viento golpear la cabina. El olor a diésel caliente y el chirrido del hielo bajo las ruedas cuando el camión se asentó. Llamé a la empresa. Sin cobertura. Llamé al servicio de rescate de ruta. Nada. Esperé. La carretera estaba muerta. Ni un coche en media hora. La visibilidad era blanca a los costados y negra hacia adelante. Las bengalas las puse como se debe, 20 metros por detrás. Me puse el chaleco. Hice todo bien. Y seguí sin cobertura y sin nadie. Lo que vino después no lo entiendo todavía. Lo vi a la 1:15. Una silueta en la banquina, viniendo desde atrás, caminando por el lado del arcén. Pensé, otro varado. Pensé, alguien con peor suerte que yo. Bajé la ventanilla. Era un hombre. De mediana edad, diría. Ropa de abrigo, nada llamativo. Llevaba una linterna pequeña. Se acercó sin correr, con calma. Me dijo que había visto las bengalas desde lejos. Que tenía el coche aparcado más atrás, donde el camino forestal cruza la nacional, y que podía llevarme hasta la siguiente salida, que era la del pueblo del Río, a unos 12 kilómetros. Ahí había una gasolinera con teléfono y grúas disponibles. Hablaba normal. Tranquilo. Sin parecer nervioso ni apurado. Cogí las cosas esenciales, dejé el camión bloqueado y señalizado, y fui con él. Su coche era viejo, de esos que ya no se fabrican. Calefacción que funcionaba a medias. Olía a humedad y a algo que no supe identificar, algo parecido a tierra mojada. Fuimos por la nacional sin hablar mucho. Yo le pregunté cómo había acabado por esa carretera a esa hora. Me dijo que hacía ese tramo con frecuencia, que conocía la zona bien. Le pregunté de qué pueblo era. Me nombró uno que yo no conocía. Y conozco todos los pueblos de esa ruta. No le di importancia. O me dije que no se la daba. Pero noté algo en ese momento. No había rastro de su coche cuando llegamos al cruce del camino forestal. Habíamos pasado justo por donde él dijo haberlo dejado. El arcén estaba vacío. Le pregunté por el coche. Me dijo que era más adelante. Que se había confundido con la distancia. Seguí mirando al frente. Las manos se me pusieron frías aunque la calefacción soplaba. No de golpe. Poco a poco. Ese frío que no viene del aire sino de adentro, que empieza en el pecho y baja. Llegamos a la salida. Las luces de la gasolinera aparecieron en la curva y yo solté el aire que llevaba retenido sin saberlo.
El hombre paró en la entrada. Me dijo que él seguía de largo, que no necesitaba nada. Me di la vuelta para agradecerle. El asiento estaba vacío. La puerta no se había abierto. Yo no lo había oído moverse. Y lo que encontré dentro de esa gasolinera fue lo que no me ha dejado dormir. El encargado de noche llevaba 5 años en ese turno. Conocía a todos los habituales de esa carretera, decía. Camioneros, viajantes, gente del pueblo. Le describí al hombre como pude, la edad, la ropa, el coche viejo. Me escuchó con esa paciencia que tienen los que están acostumbrados a escuchar cosas raras a las 2 de la mañana. No lo conocía. Llamé a la grúa. Mientras esperaba, pregunté en el bar anexo, a la mujer que limpiaba las mesas. Le describí al hombre otra vez. Me dijo que no le sonaba. Me preguntó por qué lo buscaba. No supe qué contestarle. Cuando llegó la grúa, el conductor conocía la zona palmo a palmo. Le pregunté si había alguien viviendo en los caseríos cerca del cruce forestal del kilómetro 82. Me dijo que el último caserío de por ahí llevaba cerrado más de 20 años. Que la gente se fue marchando. Que en invierno esa zona estaba completamente sola. Volví a pensar en el nombre del pueblo que me había dicho el hombre. Esa misma semana busqué en mapas, en registros de la zona, en todo lo que se me ocurrió. Ese nombre no aparece en ningún sitio. Hay 2 explicaciones posibles. La primera, el hombre mintió sobre su nombre, sobre su coche, sobre dónde vivía, y salió del vehículo mientras yo miraba hacia la gasolinera y se perdió en la oscuridad. Eso es posible. La gente hace cosas raras. La segunda no me gusta formularla. Pero la tengo ahí, como una astilla que no termina de salir. Lo que sé con certeza es esto: esa noche no había cobertura, no había nadie en la carretera, y llegué a la gasolinera. Llegué de alguna manera. Mi cuñado, que es de esa zona, me contó después que por esa carretera hubo un accidente grave hace muchos años. Un camionero solo, en invierno, que no llegó a la siguiente salida. No quiso darme más detalles. Solo me dijo que la gente del lugar no usa ese tramo de noche si puede evitarlo. No sé qué hacer con eso. Sigo conduciendo. Sigo haciendo la ruta. Pero desde esa noche, cuando paso el kilómetro 82, bajo la ventanilla un momento aunque haga frío. No sé si es por costumbre o por otra cosa, pero la bajo. El día 17 encontré el primer juguete. Eso fue lo que cambió todo. Antes de eso, todo era rutina. Y la rutina en una estación meteorológica remota tiene un peso específico que la gente de ciudad no entiende. No es aburrimiento. Es algo más denso. Más silencioso. Llevo 8 años haciendo temporadas de invierno en estaciones de montaña. Sé manejar el aislamiento. Sé distinguir los ruidos normales de una estructura metálica bajo cero, el crujido de las vigas cuando baja la temperatura, el tintineo de los cables de los anemómetros, el golpe seco de la puerta del módulo cuando hay viento del norte. Los conozco como conozco mi propia respiración. Esta temporada me asignaron a la Torre 7, una estación pequeña, automatizada en su mayor parte. Mi función era supervisar los instrumentos, hacer rondas diarias, transmitir datos cada 6 horas. El módulo de habitación tiene lo básico: una cama, una mesa, equipo de comunicaciones, calefacción eléctrica que falla con temperaturas extremas. Lo normal. Los primeros 16 días fueron exactamente eso. Normal. El entorno es lo que podría esperarse de una cima a 2000 metros en pleno febrero: nieve compacta, viento que varía entre molesto e imposible, visibilidad que a veces se cierra a cero en cuestión de minutos. La torre principal está a unos 30 metros del módulo. Hago la ronda 2 veces al día, mañana y tarde, revisando sensores, comprobando la integridad de los cables, anotando todo en el cuaderno de campo además del registro digital. Doble anotación. Así trabajo. Lo que anoté el día 17 no encajaba con ningún protocolo que conozca. Lo encontré durante la ronda de la mañana. A unos 4 metros de la base de la torre, enterrado a medias en la nieve, sobresalía algo de plástico rojo. Lo saqué con la mano enguantada. Era un coche de juguete. De esos metálicos antiguos, con la pintura descascarada. Pequeño. Cabía en el puño cerrado. Lo examiné. No había rastro de huellas alrededor. La nieve de la noche anterior estaba intacta. El juguete podría haber caído desde cualquier sitio, arrastrado por el viento, aunque un objeto así pesa suficiente para no volar fácilmente.
Lo fotografié en el lugar, lo metí en una bolsa de muestras y lo anoté con coordenadas y hora. Al día siguiente encontré otro. Este era distinto. Más pequeño. Una figura de plástico, un animal, no supe identificar bien qué animal. Estaba a unos 6 metros de la torre, en el lado opuesto al del coche. También enterrado a medias. También sin huellas. Empecé a hacer rondas ampliadas, describiendo un radio mayor alrededor de la torre. En 4 días encontré 5 objetos en total. Todos juguetes. Todos viejos. Todos colocados a distancias distintas pero en un patrón que, cuando lo marqué en el plano del área, formaba algo parecido a un círculo incompleto. Lo documenté todo. Fotografías, medidas, pesos aproximados. Intenté encontrar una explicación logística. Corrientes de viento que arrastraran objetos desde algún caserío. Pero el caserío más cercano está a 11 kilómetros. Y los juguetes aparecían de noche, porque en las rondas de tarde no estaban. Entonces encontré la fotografía. Estaba clavada en el poste auxiliar de la antena secundaria, a unos 2 metros del suelo. Sujeta con un alambre fino enrollado 2 veces. Era una fotografía impresa en papel normal, ya húmeda, los bordes combados por el frío. En ella se veía una estructura que tardé un momento en reconocer. Era la Torre 7, vista desde fuera, desde el lado norte. Pero la fotografía no era reciente. La torre tenía un aspecto diferente, más nuevo, con equipamiento que ya no está instalado. Calculé que podría tener 20 años, quizás más. No había ninguna persona en la imagen. Solo la torre, la nieve y el cielo. Guardé la fotografía. La sequé con cuidado. La metí en una funda de plástico. Esa noche revisé los registros de temperatura de los últimos 10 días. Y encontré algo que no supe cómo explicar. En los registros de las 2 de la mañana, durante 4 noches no consecutivas, había una anomalía de temperatura en el sensor perimetral norte, una caída de medio grado durante exactamente 4 minutos, seguida de una recuperación instantánea. El sensor está calibrado y no presenta fallos en el autodiagnóstico. Una caída así podría deberse a la presencia de un cuerpo frío cerca del sensor, algo que absorba calor de forma localizada. O podría ser una deriva del instrumento. Lo anoté. Seguí anotando. Pero esa misma noche escuché algo que no pude anotar en ningún registro. Eran las 2:08. Lo sé porque miré el reloj. Un ruido. No el crujido de la estructura, que conozco. No el cable golpeando el metal. Algo distinto. Un sonido rítmico, pausado, que venía del exterior del módulo. Como pasos sobre nieve compacta, pero demasiado lentos. Demasiado regulares. Me levanté. Encendí la linterna. Abrí la puerta del módulo. Fuera, temperatura de 16 bajo cero. El viento había parado. Todo estaba quieto. Iluminé el área con la linterna. Nieve sin tocar. La torre al fondo, con su luz de señalización parpadeando en la cima como siempre. Los cables, los postes, el equipo. Todo en su sitio. No había nada. Pero en el sensor perimetral norte, según el registro que revisé a la mañana siguiente, había habido otra caída de temperatura a las 2:09. 4 minutos exactos. Recuperación inmediata. Alguien de la central me dijo, cuando lo reporté, que probablemente era una interferencia de los equipos de medición. Que lo anotara y siguiera el protocolo. Lo anoté. Luego le pregunté, sin que sonara nada especial, si había algún registro de incidentes anteriores en la Torre 7. Hubo una pausa. Me dijo que los archivos históricos de esa estación estaban incompletos. Que en algún momento hubo un cierre de temporada anticipado, hacía muchos años, por motivos que no estaban bien documentados. No me dio más detalles. No los pedí. Quedan 31 días de temporada. Sigo haciendo las rondas 2 veces al día. Sigo con la doble anotación, cuaderno y registro digital. El círculo incompleto de juguetes no ha crecido. La fotografía está en una funda sobre la mesa, mirando al techo. No he vuelto a escuchar el sonido. O me he acostumbrado a él. No sé cuál de las dos cosas me inquieta más.